Bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas. Vamos a responder hoy, valga la redundancia, aquellas que tenemos pendientes de la relación anterior. Y quiero decir a algunos hermanos que han escrito y que tienen sus preguntas y vuelven a preguntar si vamos a atender las preguntas que nos han enviado. Nosotros respondemos todas las preguntas que tenemos, pero indudablemente lo hacemos por orden de antigüedad. Si hay alguien que ha enviado una pregunta y que no se ha respondido todavía, puede reiterarla nuevamente para tenerla en cuenta en la ocasión inmediata en que podamos ponerla en respuestas dentro del canal. Dos anuncios que queremos hacer antes de pasar a las preguntas. Primeramente, el viernes próximo, Dios mediante, vamos a cerrar todo ese capítulo que hemos tenido de Apocalipsis y profecía, poniendo los gráficos que algunos han pedido de una panorámica general de la profecía. Así que viernes próximo tendremos este programa especial con los gráficos de la panorámica profética. A partir de ahí en adelante, viernes siguiente en adelante, vamos a comenzar un estudio de la epístola de Pablo a los romanos. Lo hacemos debido a la solicitud de muchos hermanos que han escrito pidiéndonos una panorámica general de la epístola. Hablar de un estudio de Romanos en el tiempo breve de cada programa que tenemos en el canal no es posible, simplemente entraremos en una panorámica general de la epístola que permita a otros hermanos seguir el estudio personalmente en su casa a partir de eso que nosotros mencionemos tocante a los capítulos de la carta. Comenzamos pues el programa de preguntas y respuestas. Primeramente tenemos una de Polímata Salomón. ¿Cuándo podríamos tener los 9 tomos de su teología sistemática? Bueno, los 9 tomos van a tardar en salir por lo menos 2 años, pero irá saliendo tomo a tomo cada año, posiblemente 2 tomos por año, para que en 4 años y medio podamos tener toda la sistemática terminada. Raúl Fernández, relacionado con la posesión de Israel de la tierra prometida, el Señor parece referirse siempre a echar a otras naciones que ya estaban en el territorio. ¿No tendrían entonces derecho a la propiedad quien estuviera antes? Me ha costado trabajo entender el derecho a la propiedad en el territorio que el Señor prometió a Abraham, ya que pienso que no es lo mismo que un terreno esté vacío y se ocupe a que haya otros pueblos antes. Primeramente, la tierra es del Creador, no es de los pueblos. Dios ha creado y Él es el dueño absoluto de su creación. Los pueblos de la tierra de Canaán, cuando Él introduce a Israel en la tierra, no son expulsados para asentar a Israel, es decir, sacados unos para poner a otros. Son expulsados por causa de su pecaminosidad. No solo expulsados del territorio que ocupaban, sino convertidos en anatema, es decir, objeto de destrucción, a causa del gran pecado, de los grandes pecados que ellos practicaban, como era quemar los primogénitos en honor a uno de los dioses de la tierra. Y lo que está procurando Satanás es desviar la atención de la historia para que pensemos que Dios ha expulsado a los pueblos para favorecer a otros. No es así. Dios ordenó exterminar a esos pueblos a causa de su pecado y ellos conocieron inicialmente a Dios como lo conoció Abraham. Por tanto, no hay duda ninguna de que eran pueblos rebeldes que han sido destinados al exterminio en aquellos tiempos. Así hizo Satanás, procurando distorsionar la grandeza de Dios, poniendo en duda la bondad de Dios en la primera tentación, cuando tentó a nuestros primeros padres, y diciendo que Dios no es justo porque es un egoísta que quiere saber él solo ciertas cosas que niega a las criaturas.
tengamos mucho cuidado con estos asuntos y entendamos que Dios desposee de la tierra a aquellos pueblos a causa del pecado, no para asentar a un nuevo pueblo en el territorio. Chocokai. Escuché que Dios vive en un tiempo llamado Aión, lo que significa que cuando un creyente llega a la presencia del Señor, llega al mismo tiempo todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Es esto así? Esa palabra tiene que ver con periodos de tiempo. Los acontecimientos de Dios están para Él siempre en presente porque Dios es eterno y para Él no hay tiempo. Dios es inalterable y por ser eterno no está sujeto a límites temporales como nosotros. Ahora, desde la dimensión humana el tiempo existe y todos los creyentes llegaremos a la presencia del Señor, bien por muerte o por arrebatamiento de la Iglesia, en un determinado tiempo histórico. Si bien para Dios todo tiene cumplimiento, hay un programa de tiempos para los que son creados por Él, entre ellos los creyentes en la Iglesia, que se van a cumplir definitivamente. Esas expresiones de que Dios está en tiempo aión y cosas por el estilo no tienen un sentido teológico exacto y tampoco idiomático. Dios es eterno, para Él no hay tiempo. Juan Agustín de la Bella Aranda. ¿Cómo debemos interpretar el Salmo 5.5? Según este versículo, Dios odia al pecador. Basándonos en él o en algún otro pasaje de la Biblia, podemos definir una doctrina llamada el aborrecimiento de Dios. En ningún lugar de la Biblia se enseña que Dios no ame a todos. Dios aborrece una acción pecaminosa, Dios aborrece el pecado. Y el texto bíblico del Salmo 5.5 dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es decir, los que se gozan en el pecado, los que practican el pecado, los que se identifican con el pecado, son aborrecibles por la acción pecaminosa de una conciencia que, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, practican el mal. Pero Dios ama a todos los hombres sin importar la dimensión de su pecado. Si no fuese así, no hubiera muerto el Señor Jesucristo por los pecadores en una cruz a causa del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Ramiro Fuentes. ¿Está vigente hoy ungir con aceite a los enfermos, como dice Santiago? La unción que Santiago dice tiene que ver literalmente con frotar con aceite, y esta era una de las formas utilizadas para la recuperación de un debilitado después de una enfermedad. Cuando lees Santiago notas ahí un proceso bien establecido. Primero, orar por el enfermo. Segundo, frotarlo con aceite, como era normal hacer con los enfermos en aquel tiempo. Y tercero, la oración de fe salva al enfermo, no la unción con aceite. Si alguien quiere ser ungido con aceite, puede hacerlo, no hay ningún problema, pero sepa que la enfermedad que Dios no garantiza la cura de toda la enfermedad, que las enfermedades son enviadas por Dios a veces para disciplina, de manera que mientras exista pecado, existirá en esa persona, en un creyente, existirá la enfermedad. En segundo lugar, para demostrar su gloria cuando la enfermedad va a ser resuelta por un milagro de parte de Dios. Y en tercer lugar, para llevar al creyente a su presencia. Por tanto, si alguien quiere practicar la unción con aceite, hágalo, pero tenga en cuenta que no es el aceite ni la unción la que sana la enfermedad. Adán Losada Motos. Referente a la maldición de Jeconías, algunas personas, como los antiguos ebionitas, dicen que José es padre biológico de Jesús y para evitar el problema de la maldición, dicen que como Zorobabel, con Zorobabel Dios la eliminó y usan como base Ageo 2:23. ¿Es así? No en absoluto. José no fue en absoluto engendrador, padre biológico de Jesús, sino padre adoptivo. Y con esa acción Dios salva el escollo de Jeconías, al cual él maldijo por su pecado. Por tanto, no hay padre biológico en Jesús en cuanto a José, y tampoco
lo que se dice acerca de Zorobabel es la resolución de la maldición de Jeconías. Eso permaneció y se ha cumplido. Y la vinculación de Cristo con el rey David, de quien desciende y es heredero del reino, se hace por medio de María, mientras que José le da la ligazón a los derechos reales adoptándolo como hijo suyo, pero no biológicamente concibiéndolo, porque la maldición de Jeconías que Dios ha establecido tiene cumplimiento absoluto en el tiempo. Dina José. ¿Qué significa cuando la palabra dice gloríes en el Señor o me gloriaré en la cruz de Cristo? ¿Qué quiere decir con me gloriaré? Gloriarse equivale a sentir gloria en algo y hacer esa gloria como algo personal. De manera que nosotros nos gloriamos en el Señor porque es nuestro todo. Y la gloria suya la tomamos como lo más grande que nosotros podemos tener y experimentar. Cuando se habla de la cruz, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, es decir, sentirme grande, aceptar algo de grandeza para mí, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y la gran gloria de la cruz es que el mundo deja de tener operatividad potencial en el creyente, por identificación con Cristo. Otra pregunta también de Cantares, VGG. ¿Por qué en 1 Corintios 15:2 dice que son salvos si se retiene el mensaje que escucharon si no creísteis en vano? Creer en vano significa hacer una mera profesión de fe, pero no entregar la vida, creer con el corazón, rendir la vida a Cristo. El profesante acepta todos los principios de la fe, pero no ha rendido su corazón al Salvador, no lo ha aceptado como Salvador personal, por tanto no es salvo. Y esa creencia, esa fe, es una creencia vana, no salva a nadie. Una fe intelectual no salva, salva la fe que, depositada en el Salvador, libera al hombre de la responsabilidad penal del pecado. El ejemplo más interesante de esto lo encuentras en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, en donde Cristo habla de que algunos en aquel día, en el día de la comparecencia ante el juicio de Dios, algunos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y Cristo les va a decir, vuestra fe ha sido una fe intelectual y utilizasteis mi nombre en favor de vosotros, pero no habéis creído en mí. Por tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad. La salvación no se gana por persistencia en algo, se gana por entregar la vida a Cristo y recibirlo por medio de la fe y aceptarlo como único y suficiente Salvador. Cantares VGG formula otra pregunta, ¿cómo debemos tomar el hecho de la apostasía si la salvación no se pierde? La apostasía no se produce en el creyente, se produce en el profesante. Algunos se apartan de la fe, no los creyentes. Los creyentes pueden menguar su fe, pueden declinar en su fe, pueden llegar a tener una fe como un pábilo que humea, pero el creyente salvo ha sido colocado cuando creyó en Cristo y nadie puede separar a un miembro del cuerpo de Cristo. La salvación, la garantía de la salvación, la seguridad de la salvación está en la operación que Dios hace para mantener al creyente en esa esfera. El Padre guarda de caer de la gracia al creyente. Es poderoso para guardarnos sin caída, es decir, sin que caigamos de la fe, de la gracia, mejor dicho. En segundo lugar, el Hijo garantiza la resurrección de todos aquellos que han creído en Él. Y el Espíritu Santo sella a los creyentes como propiedad de Dios para la resurrección de su herencia en el día de su gloria. Por tanto, la apostasía, en el sentido de separarse de Dios absolutamente, ocurre con los que no han creído, pero no con los creyentes. Pablo Abal de la Fuente. ¿Cómo está nuestro Señor Jesucristo en el cielo? Me refiero si con cuerpo glorificado tal como se presentó a los discípulos. ¿Y cómo se hace omnipresente cuando está en cuerpo glorificado? Bueno, no podemos olvidar que Jesucristo nuestro Señor es una persona divina con dos naturalezas.
la naturaleza divina que le hace omnipresente y la naturaleza humana que le limita como hombre, y esa limitación ha sido asumida y aceptada por el Verbo que se encarna. En cuanto a su naturaleza humana, ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra de Dios. En cuanto a su naturaleza divina, ¿dónde está? Es omnipresente, está como Dios en todos los lugares. Y el hecho evidente es que Cristo está en el corazón, en la vida, en la presente, en la vida y experiencia de cada uno de los creyentes en todos los lugares del mundo. Y él mismo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvidemos nunca de que Jesucristo es una persona divina con una naturaleza divina que le hace omnipresente, omnisciente, en fin, tiene todos los atributos de la perfección divina, y una naturaleza humana que asume una limitación espacio y temporal. Pero Dios en Cristo Jesús, o Cristo como Dios, es omnipresente. Cristian Doncel pregunta: según Juan 3:16, ¿Jesús murió por todos o solo por los elegidos? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notad esa expresión: todo aquel, cualquiera que crea, tiene vida eterna. Además de esto, la Biblia afirma categóricamente que Cristo no murió solo por algunos, sino por todos. Leo primera carta a Timoteo, por citar un versículo, para no extenderme en la respuesta. Leo en 1 Timoteo 4:10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Notad dos cosas ahí: es Salvador de todos, pero especialmente de los que creen. Cristo en la obra de salvación tiene una salvación potencial por la cual hace salvable a todo hombre, y tiene una salvación virtual por la que se hace eficaz solamente para los que creen. Por tanto, Cristo no murió por algunos, murió por todos, como la Biblia indica, pero no todos son salvos por el hecho de la muerte de Cristo, sino son salvos solamente aquellos que creen en Jesús y lo reciben como Salvador personal. Cristian Doncel sugiere una serie sobre los dones del Espíritu en 1 Corintios 12. Tomamos nota, mi estimado Cristian Doncel, y en su momento tal vez hagamos alguna serie sobre esa epístola. Ahora, como anuncié antes, vamos a comenzar una serie sobre la carta a los romanos. Luis Moreno: ¿cómo entender la impecabilidad de Cristo en la esfera de la salvación? Quiero afirmar primeramente: Jesucristo el Señor, nuestro Dios y Salvador, es impecable. Y es impecable por cuanto en su naturaleza humana como hombre está vinculado en su existencia a la persona divina. Por tanto, todo cuanto la naturaleza humana de Jesucristo hizo, hubiera podido hacer o hará, limita, vincula, incluye a la deidad en que es sustentada esa naturaleza. Cuando Cristo está en la cruz y es cargado con el pecado no contamina a Jesús, simplemente se hace reo de la penalidad del pecado y muere para que nosotros los creyentes tengamos en él vida y vida eterna. Por tanto, hay textos mal interpretados. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No contaminó el pecado a Jesús, simplemente Dios lo convirtió en sacrificio expiatorio por el pecado. Y él, al morir por nosotros en la cruz, extingue la responsabilidad penal de nuestro pecado, pero él es santísimo cuando estaba en la cruz, como cuando estaba antes de nacer en el cielo, como es ahora mismo en la presencia del Señor. No hay ninguna vinculación contaminante del pecado con Jesús en la historia, en el hecho de la redención. GGG dice:
Leí en uno de sus comentarios que en la glorificación el creyente es separado definitivamente de la presencia del pecado. El creyente no es separado del pecado cuando se muere y va a la presencia del Señor. En sentido de glorificación que yo le doy a esa frase, hay que leer el contexto. Estoy hablando de 3 etapas generales de la salvación. La etapa de la justificación, en la cual el pecador es separado de la penalidad, de la responsabilidad penal del pecado. La etapa de la santificación, en la cual el creyente es separado del poder del pecado. Y finalmente la glorificación, en la cual el creyente es separado de la presencia del pecado. La glorificación definitiva, final, colectiva de la Iglesia ocurrirá en un tiempo, pero la glorificación de cada uno de los creyentes posicionalmente y potencialmente ocurre cuando nosotros, muertos en el cuerpo, muertos en nuestra vida natural, somos trasladados al cielo. Esa parte trasladada al cielo, a la presencia del Señor, está liberada del pecado, porque en el pecado no puede entrar en la presencia de Dios. Pero hablando de liberación absoluta de la Iglesia como conjunto de salvos, se producirá cuando el Señor venga y nuestros cuerpos sean transformados a la semejanza del de Cristo y estemos para siempre con Jesús. Nacho Pineda. ¿Es un problema interpretar que el traslado de la Iglesia es la segunda venida? Pues sí, señor, es un problema. Porque son dos cosas distintas. En el traslado de la Iglesia, Cristo no viene a la tierra. La Iglesia se encuentra con el Señor en el aire. En la segunda venida, Cristo desciende a la tierra, pone los pies sobre el monte de los olivos, se forma un gran valle, etcétera, etcétera, y se va a establecer el reino milenial de Cristo. Si confundimos traslado de la Iglesia y segunda venida, confundimos importantes enseñanzas de parábolas. Por ejemplo, 2 mujeres en el molino, una será tomada, otra dejada. Si nosotros consideramos que eso tiene que ver con el traslado de la Iglesia, la que es tomada es la que es llevada al cielo y la que es dejada es la que no tiene salvación, se va a perder. Pero no es así, porque se trata de la segunda venida de Cristo a la tierra, y la que es tomada es aquella que no es salva y es echada fuera en las tinieblas de afuera, y la que es dejada es la que entra al reino milenial. Por tanto, los problemas de confundir las dos cosas se manifiestan en la exégesis y en la exposición bíblica. Polímata Salomón. Queda abolida la ley bajo el nuevo pacto, Romanos 10:4, donde no hay ley no sin culpa del pecado. ¿Cómo se interpreta? Romanos 5:13. La ley ceremonial, con todo su sistema ritual de sacrificios, todas las ceremonias de limpieza, etcétera, etcétera, que tienen que ver y son figuras de la obra redentora de Jesucristo y de la condición pecaminosa del hombre y cómo llega a una resolución de su problema con Dios. Esos sacrificios, esa ley ceremonial, ha quedado cancelada para el creyente en la obra que Cristo realizó. La ley de Dios no, sino la obra de la ley de Dios ha sido escrita en la conciencia del hombre. ¿Y cuál es la obra de la ley? Señalar la realidad del pecado. Y esa obra de la ley que señala la realidad del pecado se mantiene para apuntar precisamente a eso, a que el hombre es pecador. La obra de la ley opera en la conciencia del hombre y opera potenciada en nuestra conciencia porque ha sido sustituida por la ley de Cristo, que es necesariamente la ley del amor, mediante cuyo ejercicio se cumplen todos los mandamientos que Dios ha establecido. De modo que la ley ceremonial y ritual terminó. La ley moral, los 10 mandamientos, persisten. Y la ley del amor es la ley suprema mediante la cual cumplimos todo lo que Dios moralmente ha establecido para el hombre. Pablo, ¿cuál es el matrimonio que Dios aprueba? ¿El que es hecho bajo una autoridad religiosa? ¿El que es realizado bajo una autoridad civil o con la consumación del acto sexual? Primero, Dios no ha establecido la forma
cómo se establece, valga la redundancia, un matrimonio. Dios dice que la disposición de un hombre a vivir con una mujer definitivamente bajo el plan, la autoridad que Dios ha establecido, Dios lo acepta como un auténtico matrimonio. Sin embargo, Dios manda al creyente que obedezca a las autoridades, y el matrimonio civil, el que se manifiesta como esa unión entre un hombre y una mujer en la sociedad actual, se regula por leyes que el creyente debe cumplir. Es decir, un creyente y una creyente, un hombre y una mujer, siempre, hombre y mujer, que quieren casarse, contraer matrimonio, lo deben hacer con la concordancia o la obediencia a las leyes establecidas para que sean reconocidos en la sociedad como matrimonio. Bien sea en el registro civil, bien sea de otra manera o bien sea por la Iglesia, si es que la Iglesia tiene autoridad legal para establecer el matrimonio. La mera relación sexual entre un hombre y una mujer, sin ningún otro condicionante que establezca un matrimonio, es un acto pecaminoso que se convierte en fornicación y en adulterio. Por tanto, Dios demanda que un hombre viva solo para una mujer y la mujer solo para un hombre, delante de Dios conforme a lo que Él ha determinado, matrimonio para Dios. Matrimonio social y matrimonio que se reconoce, aquella unión que es reglamentado, regulado por las leyes de la nación. Por tanto, el creyente debe contraer legalmente matrimonio. Y la relación sexual no es, en modo alguno, la causa específica para contraer un matrimonio. Es la relación posterior al establecimiento del matrimonio. Muchas gracias por vuestra atención y estaremos viéndonos, si así lo deseáis, la próxima semana con el gráfico general de la panorámica profética que hemos estudiado.